Hoy vamos a estar hablando acerca de las gráficas dedicadas, acerca de cómo elegir qué exactamente influye en lo que sería tu FPS y qué tan necesarias son. Las tarjetas gráficas o la GPU son, como el nombre lo dicen, unas tarjetas encargadas de procesar los gráficos, que es lo que estamos viendo aquí. Realmente tu gráfica o la gráfica es solamente este chip que está acá, igual que el procesador, igual que el RAM, es solamente un chip. Lo demás que nosotros vemos que es tan grande e imponente es solo el cooler. O sea, lo que se encarga de hacer que tu gráfica no se queme cuando estás jugando tu juego favorito o estás rendereando algún video o algún plano bastante complicado. Si es que analizamos con detalle, vamos a ver que aquí abajo hay un sistema de radiadores con unos coolers que estarían girando para expulsar ese aire caliente. La gráfica en sí, por lo tanto, es solamente esto. Y aquí vemos el conector. Asegúrense de siempre ver que la placa madre que ustedes compraron sea un modelo que soporta la gráfica que se vayan a comprar, porque hay una diferencia física entre los conectores de distintos chipsets. Los chipsets serían justamente el nombre de las características de cada generación. O sea que si queremos conectar una gráfica más nueva como una 3090 a una placa madre de hace 5, 7 años, lo más probable es que físicamente no pueda encastrar esa placa madre en la ranura. Entonces, de modo físico, ¿qué nos importa ver en una buena gráfica dedicada? Obviamente sería, antes que nada, aunque no lo crean, el tamaño. Las gráficas, mientras más potentes son, más grandes tienden a ser. Y dependiendo del tamaño del gabinete o de la placa madre que tengamos, podría estar bloqueando ciertas cosas. Podría ser que el cable del cooler sea que está haciendo contacto, podría estar normalmente chocando en contra del gabinete, así que tenemos que asegurarnos de que el tamaño sea el adecuado para nuestra configuración. Segundo, los puertos que trae aquí atrás. Traen varios puertos y ustedes probablemente se preguntan ¿para qué tantos?, ¿verdad? Podemos ver que en este caso tenemos un puerto de HDMI y luego tenemos 3 puertos DisplayPort. ¿Cuál es la diferencia entre el HDMI y el DisplayPort? Es muy importante, porque el HDMI, por la frecuencia que tiene, no puede llegar a 144 FPS. Eso quiere decir que si vos tenés una computadora capaz de estar llegando a 144 o más FPS y tenés un monitor que puede mostrarte 144 o más FPS, pero estás conectado por un cable HDMI, no vas a superar los 60 FPS realmente. Te vas a quedar limitado porque el cable no puede transmitir la frecuencia necesaria para llegar a los 120 FPS. Es por eso que vamos a lo que sería el puerto del DisplayPort, que ese sí llega hasta los 240 FPS si es de frecuencia para los FPS, si es que eso es necesario. Algo importante que vale la pena recalcar para muchas personas que capaz están buscando armar una computadora un poco más económica es justamente que la placa madre ya tiene un conector de HDMI. Eso es porque este conector de HDMI es por donde la placa madre, en caso que no tengas una gráfica, te estaría mostrando Windows, mostrando la computadora, el sistema operativo en sí. Pero además de eso es porque, como hablamos en el video acerca de los procesadores, algunos procesadores como esta AMD que tenemos ya viene con gráficos integrados. Eso quiere decir que si no podés comprarte una gráfica dedicada, por algo se llama dedicada, te estarías comprando un procesador que termine en G, lo cual quiere decir que tiene gráficos integrados. Estás conectando a la placa madre y luego sacando por el HDMI. Eso te va a permitir correr juegos, pero como recién acabamos de ver, el que sea HDMI quiere decir que no vas a poder llegar a los 120 FPS.
Quiero aclarar esto bien, porque sé que hay ciertas personas que les cuesta muchas veces entender cómo funcionan los FPS. Para que el juego que estás jugando llegue a FPS altos, necesitas que toda la computadora soporte llegar a FPS altos. Si bien la gráfica es importante, toda la computadora importa. Por ejemplo, el procesador es importante porque si el procesador es débil, le hace cuello de botella a tu gráfica. Eso quiere decir de que el procesador no puede trabajar suficientemente alto como para que la gráfica esté realmente sacando a relucir su potencia. Les explico bien fácil por qué. El trabajo de la gráfica es simplemente dibujar. Sería el artista de la computadora. El trabajo del procesador es decirle al artista qué tiene que dibujar. Eso quiere decir que el procesador tiene que ser capaz de enviarle la orden a la gráfica de que tiene que dibujar tantos dibujos, o sea, tantos frames en tanto tiempo para que la gráfica pueda dibujar eso y mostrarte. Eso quiere decir, un poco más, con menos analogía, el procesador tiene que ser capaz de decirle a la gráfica que tiene que dibujar 240 frames o dibujos por segundo y la gráfica tiene que ser capaz de dibujar esa cantidad. Si tu procesador no es lo suficientemente rápido y solamente le puede decir hasta 120, pero tu gráfica sí es lo suficientemente potente como para dibujar 240, eso es lo que llamamos cuello de botella. Porque el procesador le está atajando a tu gráfica, en el sentido que tu gráfica no puede trabajar a su máxima potencia, porque el procesador no le puede dar suficientes comandos suficientemente rápido para que llegue a ese número que nosotros queremos. Así es como el procesador influye. Ahora, el RAM mínimamente, pero no vamos a hablar de eso. Lo otro que influye sería, obviamente, la gráfica en sí. La gráfica tiene que ser suficientemente potente. Ahora, normalmente lo que más importa ahí serían los gráficos de iluminación y sombras. Muchas veces para llegar a los 240 FPS se bajan ciertas configuraciones gráficas. No es que se tiene todo mangueado en ultra, sino que se bajan un poco para poder llegar. Obviamente ahí importa la gráfica que tengamos para ver qué configuración podemos tener para llegar a FPS más alto. Luego van los cables, como dijimos. Tiene que ser DisplayPort. A menos que tengas HDMI 3, no vas a poder llegar a 120 FPS o más. Tiene que ser el DisplayPort, que normalmente viene cuando compras un monitor que sea de 144 Hz. Y luego está el monitor. El monitor normalmente tiene los hercios, ¿verdad? Que vemos que es de 30, 60, 90, 144, 244 hercios. Hablando rápido y mal para lo que usted tiene que saber, los hercios equivalen a los FPS que se pueden mostrar. Un monitor de 144 hercios puede llegar hasta 120 FPS sin problema. Un monitor de 244 hercios o 360 hercios puede llegar hasta 240 y 360 FPS respectivamente. Y esta es la parte que quiero aclarar. Si ustedes tienen un contador de FPS activado y ese contador de FPS les está mostrando que están corriendo a 400 FPS el juego, pero tu monitor es de 120 Hz o es de 90 Hz, por más que ahí arriba veas el numerito de 400, vos estás solamente viendo 60 FPS, 120 FPS, porque tu monitor no puede mostrar más imágenes. Hablando con la analogía del artista que habíamos dicho, el monitor sería la persona que te muestra los dibujos. No te puede mostrar más de los dibujos de su capacidad. Y bueno, y ahora en cuanto a la denominación de las VGA. Obviamente está lo que serían las generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, están las GTX y las RTX ahora, luego está la serie 900, la serie 1000, la serie 2000 y ahora mismo estamos con la serie 3000 de lo que sería Nvidia. De la serie Radeon, ahora mismo estamos con la generación 6000 también. En cuanto a lo que sería Nvidia, la denominación va de lo que sería, por ejemplo, una 2080, una 2080 Super, una 2080 Ti, ¿verdad? Esta no es una 2080, se ha dicho de paso. Bueno, así que en cuanto a la nomenclatura, esta por ejemplo sería una Nvidia GeForce RTX, ¿verdad?
es una 2060. Y la 2060 obviamente puede venir en lo que sería Super y en lo que sería TI. No lo que todas vengan, todos los modelos vengan así, pero esas son las otras nomenclaturas en las cuales vienen. Luego está la Founders Edition. La Founders Edition es normalmente las primeras que salen, que son hechas por Nvidia mismo, antes de que le esté dando la arquitectura a los otros fabricantes, como por ejemplo sería Gigabyte y Aorus, para que ellos saquen su versión de la gráfica. Luego estaría la Super y la TI. La más potente entre esas es la TI. Es más cara, es más potente, tiene más capacidad, funciona mucho mejor de que una 2060 normal. La 2060 Ti sería casi un 50%, un poco más capaz, aproximadamente un 50% más potente. La Super sería la misma cosa, en el sentido de que es un poco más potente también, pero no llega al punto de la TI. Es lo mismo como habíamos dicho, los procesadores entre, por ejemplo, el X y el base, o el F, por ejemplo, que es el más ligero. Bueno, eso sería todo acerca de las gráficas y cómo afectan lo que sería tu configuración y los FPS dentro de tu juego. Como vimos, las gráficas, si bien son la parte más importante, no es lo único que afecta a los FPS. Así que si quieres tener una mejor experiencia gráfica, ya sea para jugar o para usar otros programas, cuando te vas a armar tu computadora es mejor tener un equipo que trabaje bien en conjunto antes de intentar de gastar mucho en una gráfica y que al final la gráfica le quede grande a la computadora y estés sufriendo de cuellos de botella. Antes de terminar el video, me gustaría agradecer al sponsor Aorus por haberme prestado todos los componentes que estuvieron viendo. También, si te gustó el video, obviamente darle like y subscribe, por favor, nos ayuda muchísimo. Y tenemos un server de Discord en donde nos encantaría contar contigo, el link está abajo en la descripción. También streameamos por YouTube y por Twitch todos los sábados el programa, así que te esperamos. Hasta la próxima.